Vamos a grabar, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Ya, por acá, ¿no? Bien, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, ¿no? ¿Sí se me escucha? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Jorge? Ya, listo, gracias. Vamos a compartir pantalla. Bien, ingresamos a la semana 9. La semana 9. Semana 9, chicos, ¿ya? Semana 9. Un segundito, ¿ya? Ya, bien, chicos, ahora sí. Entonces, esta semana 9 corresponde a coherencia y cohesión. ¿Sí? Son dos aspectos fundamentales del texto. ¿Qué entienden ustedes por coherencia? A ver, de manera rápida y sencilla, ¿qué cosa es coherencia? ¿Qué entendemos por coherencia? ¿Cómo te das cuenta que un texto es coherente? A ver, ¿qué dicen? ¿Cómo uno se da cuenta que el texto es coherente? Porque está relacionado con qué plano. Muy bien, Andrea, tiene relación, o sea, todas las ideas están relacionadas, por llamarlo así, Andrea. ¿Sí? Todas las ideas están relacionadas o tienen una relación lógica en todo caso. ¿Sí? Esa es la coherencia, ¿cierto? Observa esta imagen. ¿Qué opinas de la imagen? A ver, escucho o leo sus opiniones. ¿Qué opinan sobre esa imagen? ¿Qué opinión les merece esa imagen? No es coherente el texto con la imagen. Así es. ¿Cierto? No es coherente. ¿Cierto? La imagen con el texto no tienen relación. No hay una lógica, ¿cierto? No hay una lógica de ideas. Claro, porque acá dice no a la brutalidad de la policía en el texto. Claro, es un sarcasmo. Lo que tú dices es muy cierto, Jesús. Es un sarcasmo, ¿no? Esto de invertir, ¿no? Tiene que ver con esa figura retórica que es el sarcasmo o la ironía. No hace conexión, ¿no? El texto con la imagen, claro. No a la brutalidad de la policía, el policía está asustado, ¿no? Tímido, temeroso, ¿no? Con los ojos un poco sorprendidos, ¿no? Y el delincuente o el protestante está con otra facción, ¿no? Entonces es incoherente, decimos, ¿cierto? No hay coherencia, no hay una relación lógica, ¿de acuerdo? En el texto pasa lo mismo, ¿ya? En el texto va a pasar lo mismo. Mira, la coherencia y la cohesión son propiedades que rigen las diferentes relaciones que existen entre las unidades informativas de un texto. Generalmente, cuando uno redacta un texto, el protestante parece que lo quiere golpear con el palo. Sí, pues no, Juan Pablo. Miren, cuando uno redacta un texto, y eso es lo que pasa en la vida universitaria,
porque los alumnos en la vida universitaria redactan ensayos, artículos científicos, hasta la tesis, ¿no? Que es la parte final. ¿Ya? En la vida universitaria, los estudiantes cuando redactan, ¿ya? Lo redactan bien, ¿ya? Redactan sus 5 o 10 oraciones, pero a nivel de coherencia, se podría decir que el alumno sustenta, ¿no? Dice, pero profesora, mi texto está bien. Estoy desarrollando el tema de, por ejemplo, de la delincuencia, ¿no? De la delincuencia. O los aplicativos para disminuir la delincuencia, ¿ya? Los aplicativos para disminuir la delincuencia. Ya, muy bien. Sí, pues, ¿no? Todos se desarrollan un mismo tema. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces la debilidad se encuentra en la cohesión. ¿Y qué cosa es la cohesión? La cohesión es la forma como vas a conectar las ideas. Eso es la cohesión. La forma como nosotros conectamos las ideas. Por ejemplo, mira acá, te dice coherencia. Coherencia se refiere a que todas las unidades informativas deben vincularse, o sea, se tienen que relacionar. Las unidades informativas deben vincularse. Profesora, ¿qué cosas son las unidades comunicativas? O sea, las oraciones. Todo texto está formado con párrafos y todo párrafo está formado con oraciones. Entonces, las oraciones se deben de vincular. Entonces, trabajamos un tema central, ¿cierto? Trabajamos un tema central. Pero esa es la gran debilidad, como les decía, de algunos universitarios en cuanto a la cohesión. La cohesión consiste en el empleo adecuado de los diferentes recursos propios de los emisores para enlazar. Los recursos para enlazar. ¿De acuerdo? Los recursos para enlazar. A ver, ustedes que son de CEPREUNI, ¿conocen cuáles son esos recursos para enlazar? Sí lo saben. ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos para enlazar las oraciones? Oración 1, con oración 2, con oración 3. Esto lo analizas en los ejercicios de plan de redacción, los ejercicios de información eliminada, los ejercicios de coherencia, cohesión. ¿Correcto? De inclusión de información. ¿Cuáles son estos enlaces que nosotros empleamos, estos recursos que empleamos para unir oraciones? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos recursos para unir oraciones? Sí lo saben, sí lo saben. No digan que no. Ya lo hemos visto también, ya hemos estudiado el marco teórico de los recursos que se emplea para emplear las oraciones. ¿Cuáles son? A ver, los leo en el chat. A ver, ¿dónde están los alumnos que participan? ¿Ninguno? ¿No se recuerda? Sí, sí se recuerdan. A ver, busquen en el baúl. Ya, muy bien, Jesús. Los conectores, las oraciones. ¿Cómo que estás almorzando, Canto? Te pasas. Y encima todavía me dices que estás almorzando. Ya se va a acabar la virtualidad. Ya se va a acabar la virtualidad. Ya se va a acabar la virtualidad, Canto. Tengo que salir temprano para las asesorías. Ya, correcto. Tienes prioridades, Canto. Y por lo que veo, infiero que RB no es tu prioridad. Ya, muy bien. Entonces, claro, es una inferencia, ¿no? Claro, tienes prioridades. Claro, está bien, no hay problema. Tengo que ingresar a este ciclo o si no el otro es presencial. Por tus rastros, pues los rastros verbales, tú me dices que tengo que almorzar. Ya, ¿y por qué te digo, no? Porque tengo que salir una hora y media para las asesorías. Ah, ya, entonces RB como que no es prioritario, pues, ¿no? Chicos, esto no se olviden, es lo que me dijo Jesús, los conectores. Estos son conectores, ¿cierto? Conectores, no te preocupes, todos tenemos prioridades en la vida y es bueno tener prioridades. Mira, conectores, elementos referenciales, referenciales, ¿no? Los referentes, anáfora, catáfora, elipsis, sustitución léxica. Entonces, este ejercicio de coherencia, cohesión, tiene que ver con que el alumno determine el tema central y analice
esos recursos que se emplea para unificar las oraciones. Eso es lo que hay que hacer. No hay más. ¿De acuerdo? Eso es coherencia y cohesión. Coherencia, el eje temático. Cohesión, los conectores, los elementos referenciales. ¿Sí? Entonces ya hemos visto el marco teórico de conectores. Ya lo hemos estudiado. Miren, por ejemplo, tengo este texto que dice: la última encuesta realizada por Ipsos para el comercio muestra que la gran mayoría de encuestados está de acuerdo con que se pida la constancia de vacunación contra el COVID-19 para viajar en avión, asistir a clases presenciales, asistir a centros de trabajo de atención al público y hacer viajes intraprovinciales en buses. ¿Ya? Entonces, este texto desarrolla una sola idea. ¿Cuál es el tema? El tema de la constancia de vacunación, ¿cierto? O sea, la encuesta que evalúa la solicitud de constancia de vacunación en diferentes centros. ¿Es coherente? ¿Tiene sentido lógico? Podemos decir que sí, es coherente. ¿Ya? Pero, profesora, como que falta algo, no se entiende. Claro, ese que falta algo se llama cohesión. Mira, si te das cuenta, en este texto, que es igual al anterior, pero que se diferencia por este término. ¿Sí? Tú lo conoces, lo has estudiado. Este es un conector de ejemplificación. Entonces, cuando tú le agregas un conector, el enunciado es más comprensible, ¿cierto? Es más comprensible, es más lógico, ¿no? La última encuesta de Ipsos para el comercio muestra que la gran mayoría de encuestados está de acuerdo con que se pida la constancia de vacunación contra el COVID-19 para, por ejemplo, para viajar, eso es un ejemplo, para asistir a clases, para centros de trabajo de atención al público, para hacer viajes interprovinciales. ¿Cómo cambia una palabrita, ¿no? El sentido, ¿no? Es más accesible. Sí, está correctamente enlazado, ¿no? Eso es cohesión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Coherencia, el plano del contenido; cohesión, el plano físico o los conectores. Bien, en la coherencia, el postulante se tiene que fijar en que las oraciones giren en un mismo eje temático. ¿De acuerdo? Lees los 5 enunciados y determinas cuál es el tema y cómo se debe de ir avanzando. O sea, estamos hablando de la progresión temática. ¿Correcto? Cómo se desarrollan ideas principales, secundarias y terciarias, ¿no? La progresión temática. ¿Ya? Esos son los dos aspectos que uno evalúa en el plano de la coherencia, ¿ya? La unidad temática y la progresión temática. En la cohesión, analizamos conectores lógicos y referentes textuales. Conectores lógicos, los marcadores del discurso; conectores de consecuencia, de causa, ejemplificación, disyuntivos, adversativos, concesivos, etc. Y los referentes textuales, las anáforas, ¿no? El clásico ejemplo, cuando digo Juan debe asistir a las asesorías. Juan debe asistir a las asesorías. Para no repetir Juan, empleo un pronombre, ¿no? Él debe salir a tiempo, dice, ¿no? Él debe salir a tiempo. Entonces, él está reemplazando a Juan. Eso es una anáfora. Una catáfora es cuando, a la inversa, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, hay varios problemas. En el Perú hay varios problemas. Entonces, ese varios problemas se está reemplazando a lo que recién se va a mencionar, ¿no? La delincuencia, la inseguridad, etc. Esas son las catáforas. Y la elipsis es lo que en sintaxis ustedes conocen como el sujeto tácito. Con el verbo yo deduzco que se está tratando del mismo tema, a partir del verbo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y las sustituciones léxicas significa emplear sinónimos, emplear hiperónimos o hipónimos, para no repetir el mismo tema. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Primero, lee el texto, infiere el tema central.
¿Ya? Lee el texto e infiere el tema central. Segundo, identifica los conectores lógicos. ¿Ya? En cada enunciado debemos de identificar los conectores lógicos y los elementos referenciales. ¿De acuerdo? Tercero, establece relaciones de cohesión entre las ideas, cuidando la coherencia del texto. Y por último, ordenamos según las relaciones identificadas y marcamos la alternativa correcta. ¿Sí? Vamos a desarrollar esto con un ejercicio. Debo de leer, me dice, ¿no? Primero debo de leer. ¿Ya? Primero debo de leer. Y en la lectura yo debo de determinar el tema, inferir el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema? Por otro lado, dice, se le considera vicaria del Papa. Es decir, su función es reemplazarlo en el caso de que no se encuentre en óptimas condiciones. Por un lado, su función es coordinar y proporcionar la necesaria organización para el correcto funcionamiento de la Iglesia. Además, está compuesta por un grupo de instituciones denominadas dicasterios, que ejercen las funciones legislativas y ejecutivas judiciales. La curia romana es el conjunto de órganos. Creo que acá es el tema, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿De qué me está hablando? De la curia romana. El conjunto de órganos de gobierno. Ya, muy bien. Entonces me está hablando de la curia romana, ¿no? De la curia romana o la forma, la estructura de gobierno de la Santa Sede de la Iglesia Católica. Ya, muy bien. De eso me está hablando. Ahora, lo otro que debes de hacer es encontrar conectores, ¿sí? Encontrar, mira, por otro lado y por un lado, ¿cierto? En la 3 tienes este conector, además, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, acá no tienes conector, pero dice estas atribuciones. Este es un elemento referencial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se le considera vicaria del Papa. ¿A quién? Acá hay una elipsis. Tengo que deducir, inferir quién es la considerada vicaria del Papa. Acá su función es, esto es una anáfora. ¿La función de quién? ¿Su función de quién? Además, ese es un conector de adición. Ok, entiendo. ¿Ya? Entonces, definitivamente el texto va a comenzar con la 4, ¿cierto? En la 4, ¿sí? Muy bien. Derek me dice la B, ¿ya? La 4, la curia romana es el conjunto de órganos de gobierno de la Santa Sede y de la Iglesia Católica. ¿Ya? Y luego van a la 3. La 3. Además está compuesta, claro, la curia romana está compuesta, ¿no? La curia romana está compuesta, ¿no? Por un grupo de instituciones, ya, correcto. Y de ahí saltamos a las 5, ya. De ahí saltamos a las 5, ¿ah? Ya. ¿Y cómo estás vinculando las 5 con la 3? Esa es la gran pregunta que se deben de realizar. ¿Cómo vinculas las 5 con la 3? Porque en la 5 dice estas atribuciones. A ver, eso quiere decir que en la 3 debe estar las atribuciones. Está compuesta por un grupo de instituciones denominadas dicasterios que ejercen las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Ya. Entonces, estas atribuciones se deben al Papa Sixto V, quien reorganizó los organismos de la Santa Sede y creó la curia romana. O sea, ¿lo estás vinculando porque las atribuciones son estas? ¿Sí? Pero aquí me está hablando del Papa V, quien reorganizó los organismos de la Santa Sede y creó la curia romana. Pero acá hay un dato preciso, el Papa Sixto V. ¿Mm? ¿Cómo logro enlazar al Papa Sixto V de frente con la 3? ¿Mm?
¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Están seguros? ¿Están seguros que es la D? ¿No quieren cambiar? Claro, ¿no? Claro, es que ustedes están, se están siguiendo por un lado, por otro lado, ya, de frente. No, ya está bien, pero ¿cómo voy a establecer la relación con la 5? Ahora dice, por un lado, su función es coordinar, la función de la curia, ¿no? Es coordinar y proporcionar la necesaria organización para el correcto funcionamiento, ¿cierto? De la iglesia. Y por otro lado, se le considera vicaria del Papa, es decir, su función es reemplazarlo en el caso de que no se encuentre en óptimas condiciones. Estas atribuciones recién, ¿no? Se deben al Papa 5. Ah, recién, porque me está hablando del Papa de manera general. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Mm? Ya está, ¿eh? ¿Ven? Ya. Chequen bien. Ya cuando ustedes lleguen a una clave, verifica bien los vínculos, ¿no? Aquí el dato era este de acá, el Papa Sixto V. Ese era el problema. Ese era el problema. ¿Ya? La C. Muy bien, vamos con otra. Dice que debo de leer. Debo de leer. Y en la lectura voy determinando el tema. Ya, muy bien. A ver, este es un conector, ¿no? En ese sentido, o sea, en el sentido en el que estás hablando, ¿cierto? En ese sentido, de acuerdo a lo mencionado, llegas a esta conclusión. Este es un conector de contraste, sin embargo, contradice la idea anterior. Por ello, es un conector de consecuencia. ¿De acuerdo? Por ello es un conector de consecuencia. Muy bien, entonces hasta ahí yo verifico que la 1 o la 3 no pueden empezar el texto. ¿Ya? No pueden empezar el texto. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, la 4 dice, las oportunidades de desarrollo de las familias de zonas rurales dependen de la disponibilidad de agua que tengan y de la forma como utilizan. Entonces, ¿cómo se vive en la zona rural con el agua? ¿Sí? Con el agua. Es como en la zona urbana, vivimos de nuestro trabajo, ¿cierto? Pero en la zona rural ellos viven de acuerdo a la disponibilidad del agua. ¿Ya? Entonces la 4 es la que comienza. Muy bien, Andy, muy bien, Andy. ¿Ya? Entonces vamos descartando, vamos eliminando y vinculamos 4 con, ya, acá dice gracias a ello. Esto es un elemento referencial, gracias a ello. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si tú vinculas 4 con 5, este ello tendría que estar acá mencionado. ¿Gracias a qué? Gracias a que dependen de la disponibilidad del agua. No tiene sentido. Tú dices gracias a algo, ¿cierto? Pero no a la disponibilidad del agua. Esto sería absurdo, absurdo, ¿ya? Entonces se vincula con la 3, la 4 con la 3. Como en las zonas rurales dependen del agua, por ello, dice, las intervenciones que realicen en este ámbito, o sea, en el ámbito del agua, deben orientarse hacia una gestión participativa y sostenible. Ya, muy bien, ¿ya? Y de ahí nos saltamos a la 1 o a la 5, ¿cierto? Según las alternativas, pero se vincula con la 5, ¿no? Con la 5, a ver, dice, eh, gracias a ello tampoco está el ello acá, pues, ¿no? Claro, muy bien, muchachos, muy bien, chicos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, lógica, ¿no? Lógica, ¿ya? Lógica.
pura lógica. A ver, además, conector de adición, además añadió que la semana pasada se cobraron 65 millones, que era el saldo. Sin embargo, acá hay una contradicción. Sin embargo, la institución ha girado un saldo que considera existe y la compañía rechaza. Finalmente, bueno, finalmente será el último, ¿no? ¿Sí? Conector de orden. Se reveló. Por eso, consecuencia. Por eso, consecuencia. Entonces, definitivamente comienza a las 5, pues, ¿no? La SUNAT informó que ya cobró toda la deuda, ¿cierto? Ya, muy bien. A ver qué dice. Por el finalmente, podrías verificar que vas realmente al final. Dice, finalmente se reveló que el escenario más próximo para que terminen estos procesos es el 2020 o inicios del 2021. Sí, puedes ir al final, ¿no? Ya, a ver, ¿qué dicen? A ver, vinculamos a la 5 con la 1. Claro, la SUNAT informó ya, y además añadió, la SUNAT añadió, ¿no? Que la semana pasada, ¿cierto? Ya, 5 y 1, ¿cierto? 5 y 1. Demostrado, ya. Ahora, 2, ¿no? 5, 1 y 2. ¿Ya? Sin embargo, correcto, 5, 1 y 2. Ahora, es 3, 4, 4, 3. Ya la tienes. ¿Cierto? Es 3, 4, 4, 3. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien, chicos. Bien, vamos a la miscelánea. Lo pletórico se relaciona con la comida. La demasía también con comida u objetos. Comida u objetos. Comida u objetos. Claro, ¿no? La exuberancia con los adornos, con la fastuosidad, ¿no? Adornos. El barroco exuberante, dice, ¿no? La enjundia es el vigor, el ánimo, ¿no? El sacar pecho, ¿ya? El vigor, el ánimo, el sacar pecho, ¿no? La enjundia. Y la opulencia tiene que ver con los bienes, ¿no? Tiene que ver con los bienes. Y bueno, acá dice abundancia, claro, todos tienen que ver con abundancia, riqueza también, pero acá de bienes. ¿Y quién es exclusivo para bienes? La opulencia, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, esa sería la respuesta. Ya está, chicos. Oh, Dios. Oh, Dios, se fue todo. Salió todos los... Ya, bueno. ¿Qué relación hay, chicos, entre vaca y ternero? A ver, vaca y ternero. Pino Pinocho. Díganme, ¿qué relación? Ya, mirando la clave ya. ¿Qué relación hay? ¿Mm? Es el ser nuevo, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? El ser nuevo. Claro, mamá y cría por ahí, ¿no? Mamá y cría, ¿no? O el ser nuevo que nace, ¿cierto? La B y la C podrían. Ya, la B y la C podrían formar ahí, ¿de acuerdo? Pero está por el orden, no sería, ¿no? Águila, aguilucho, ballena, vallenato. Vallenato es su cría, ¿no? Es la cría, pero no está en ese orden. Adulto, niño, jamás, y adolescencia, adultez, tampoco, pues, ¿no? Pino, Pinocho, ¿ya? El pino que nace, ¿no? Que nace, que crece. Un pino nuevo, por llamarlo así. Ya, muy bien, chicos. Este es un ejercicio que hace referencia a un término que se emplea muchísimo en los medios de comunicación, aparatoso accidente.
Pero si tú buscas en la RAE, ¿qué significa aparatoso? Profesora, ¿viene de aparato? Sí, tiene que ver con aparato. Un aparato. O sea que tiene demasiado aparato, mucho aparato, cantidad de aparato, exceso de aparato. O sea, sofisticado, por llamarlo así. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, una máquina, ¿no? Una máquina, un motor aparatoso, que tiene mucho aparato. Pero fíjate que en este escenario, en este contexto, lo están aplicando para accidente. ¿Un accidente tiene aparato? Este es absurdo, ¿cierto? Está mal. ¿Ya? Si leemos el texto, dice, los restos calcinados, wow, del infortunado chofer. Infortunado quiere decir que ha muerto, ¿no? Sí, infortunado quiere decir que ha muerto. Tiene que ver con la muerte. Fueron llevados a la morgue tras el aparato. No es aparatoso entonces, pues no es aparatoso. ¿Qué adjetivo debemos de asignarle a accidente, chicos? Porque no es aparatoso. Aparatoso tiene que ver con que tiene aparato. ¿Sí? Ya, fatídico, ¿no? Claro, fatídico, pero lo fatal o lo fatídico se relaciona con el destino. ¿Y un accidente tiene que ver con el destino? ¿Un accidente tiene, objetivamente hablando, tiene que ver con el... Ah, no, pues no. Entonces, ¿cuál sería? Sí, pues el Trome tiene esos tipos de titulares, ¿no? Aparatoso accidente. Los canales de televisión también lo publican así, aparatoso accidente. No, si hay muerte, si hay muerte, si hay muerte, ¿cómo debe ser? Claro, si hay muerte, entonces este accidente es mortal, pues chicos. Si hay muerte, el accidente es mortal. ¿Ya? Si hay muerte, el accidente es mortal. Muy bien, ya sabes, ¿ah? Nada de aparatoso accidente, ¿ah? Busca en el diccionario qué cosa es aparatoso. Tiene que ver con aparatos, aparato. Listo, vamos con la siguiente. Wow, acá hay motivación para leer el texto. Después de los ejercicios matutinos sentía los músculos endurecidos. Mm, interesante. Ojo, que está haciendo ejercicios. Los músculos endurecidos, o sea, fortalecidos. Lo contrario, claro, lo contrario sería atrofiado, ya, correcto. Lo contrario, ¿no? Lo contrario sería, a ver, flácido. Flácido es que no tiene, claro, la mayoría va a marcar flácido, pero lo flácido no tiene que ver con los ejercicios. ¿Ah? Lo flácido es que está suelto, ¿no? Claro, lo contrario sería relajados, así es. Relajados, músculos relajados. O sea, después de los ejercicios te quedan dos cosas, ¿no? Endurecidos o relajados. De acuerdo a cómo haces también, cómo desarrollas el ejercicio. Conectores lógicos. A ver, si con una no puedo, voy con otra, ¿sí? Y si con otra no puedo, igual, sigo avanzando. La computadora no encendía. La computadora no encendía. No podía. Eso me... Ya, correcto. Entonces, la computadora no encendía. No podría presentar a tiempo el trabajo. Por ello, por eso, por lo tanto, claro, esto es no. Por ende, sí. Ya. No podía presentar mi trabajo a la universidad. Ya. No se desesperó, ¿ah? No se desespera. Esto es una contradicción interesante, ¿cierto? Esta no, ya la descarto, la descarto. ¿De acuerdo? Guardaba una copia. Ah, no te desesperas por esta causa, ¿cierto? Por esta causa. No me desespero porque tengo una copia. Ya está. Siempre es bueno, ¿no? Los trabajos de investigación al Drive, chicos. ¿Sí? Te roban la computadora, te roban toda la tesis. Uy, Dios. Todo el trabajo de investigación. ¿Mm? Meses, tiempo de investigación para que se haga agua. Ya, vamos, siguiente.
Información eliminada. Hay que determinar el tema, nada más, ¿no? ¿De qué me habla del cientificismo? Es la postura que afirma la aplicabilidad universal del método y el enfoque científico. ¿Ya? Además, afirma que la ciencia empírica constituye la cosmovisión más acreditada y excluye otros puntos de vista. Ya, el cientificismo, ¿ah? El cientificismo afirma, acá está, afirma que la ciencia empírica constituye. El cientificismo es la postura que afirma la aplicabilidad y acá que constituye la cosmovisión. Ya, ¿de acuerdo? Se ha definido como la postura que valida los métodos inductivos. Allá, ¿sí? La postura que valida los métodos inductivos. Para el cientificismo, solo ellos pueden producir conocimiento auténtico para el hombre y la sociedad. Ya, los cientificistas solamente producen conocimiento auténtico. Correcto. ¿Ya? Entonces la 1, la 2, la 3, la 4 me está hablando del cientificismo. En la 5, ¿qué dice? Ha sido abordado por científicos sociales como Friedrich Hayek, filósofos de la ciencia como Karl Popper y filósofos como Hilary Putnam y Tristan Todorov. Ya, entonces, chicos, ¿quién se debe de ir? Fácil, ¿ah? Todas hablan del cientificismo y en la última me hablan del cientificismo con sus representantes. ¿Mm? ¿Cuál es el enunciado que debemos de eliminar? La 5, ¿cierto? Por inatingencia, ¿no? Por inconsistencia, impertinencia. Se va Hayek, así es, se va Hayek. Chao Hayek, ¿ya? De acuerdo, muy bien. Entonces, los chicos también cuando escriben su texto, a veces escriben todo bien y al final colocan representantes. ¿Pero para qué es colocar? Es que son sus representantes. Está bien, pero no debe ir en este párrafo, iría en otro párrafo. En otro párrafo desarrollas el tema de los representantes del cientificismo. Muy bien, chicos. El síndrome de Guillain-Barré. Ya, bueno, en plan de redacción ya tengo el tema, ¿no? En plan de redacción ya tengo el tema. Eso es fenomenal. ¿Ya? Eso es fundamental. El tema es síndrome de Guillain-Barré. Se caracteriza el síndrome. La mortalidad de la enfermedad. Acá está empleando una sustitución léxica. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neurológica. Ya. Bueno, la 3 comienza, ¿no? Ahí está. Es una enfermedad neurológica. El pronóstico es bueno, otro rasgo es la disminución. ¿Ya? A ver, ¿qué dicen? ¿Con qué ideas conectamos a la 3? A ver. El síndrome es definición. Y la definición tiene que ver con características, ¿sí? Con características. ¿De acuerdo? Ya. Entonces esta sería la 2. Esta sería la 1. ¿De acuerdo? Ya. Y de acuerdo a las alternativas, por ejemplo, puedo vincularlo con la 5, la 4. A ver, con la 5. Ah, claro, con la 5, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿Sí o no? Se caracteriza y acá dice otro rasgo es. Ah, ya. Se caracteriza y otro rasgo es, claro. Ahí hay lógica, ¿no? Ahí hay lógica. ¿De acuerdo? La B, así es, la B. ¿Ya? Otro rasgo es. Se caracteriza y otro rasgo es. Muy bien. Inclusión de información. ¡Wow, profesor! Tengo que leer todo eso y ahorita estoy almorzando. ¿Cómo es posible? Nada, lee datos. Saca rastros, nada más. Saca rastros. Mira, en la 2 te dice este nuevo modo de vida. Este nuevo modo de vida.
solo leyendo esto ya podrías hacer una inferencia de lo que va acá. Está hablando de un nuevo modo de vida. ¿De acuerdo? Ya puedes irte a buscar qué es ese nuevo modo de vida. Este nuevo modo de vida conllevó al desarrollo de viviendas estables. Viviendas estables, o sea, la nueva forma de vida trajo como consecuencia viviendas estables, recintos ceremoniales, los cuales evolucionaron estéticamente. Así surgieron los dólmenes en Europa. A medida que las sociedades se hacían más complejas, surgieron los primeros núcleos urbanos. Ya, o sea, el sedentarismo, ¿no? Que la gente se quede en un solo lugar y construye. De esta forma nacieron las altas culturas de Mesopotamia y Egipto. Te está hablando cuando te sientas en un lugar, ¿no? Este nuevo modo de vida. ¿Mm? ¿Qué dicen? En la antigüedad, los primeros refugios utilizados por el ser humano solían ser temporales y móviles debido al estilo de vida nómada. Ya, profesora, ya acá. Pero el estilo nómada te permite construir. No, pues no, sería ilógico. ¿De acuerdo? Y en la D no hay mención al estilo de vida. Acá tampoco se habla del estilo de vida. ¿Qué tiene que ver los griegos y los romanos? ¿Sí o no? ¿Qué tienen que ver los griegos y los romanos ahí? La A, profesora, la arquitectura nació con el hombre de la prehistoria, ¿ya? Cuando diversos grupos humanos desarrollaron un estilo de vida sedentario basado en la agricultura. Por eso dice este nuevo modo de vida, elemento referencial, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, muchachos. Hoy día están, pero que han participado la mayoría, a pesar de que tienen prioridades en la vida, pero también están acá en el curso. Muy bien. Ahí está. Ya, este ejercicio de coherencia y cohesión. Ya, ustedes solos, ¿ah? Ustedes sí lo pueden hacer. Marquen los conectores. ¿Ya? Marca los conectores. A ver, ¿dónde hay conectores, chicos? ¿Dónde hay conectores? A ver, observamos conectores para responder ello, ya con un elemento referencial, ¿no? Para responder ello, ¿ya? Pero, adversativo. Aunque concesivo, ¿no? Aunque es concesivo, ¿de acuerdo? Y gracias a ella, ¿no? Gracias a ella, gracias a ella. ¿Ella quién? Entonces, en definitiva, el texto va a comenzar con quién? Con la 2, pues, ¿no? Con la 2. ¿Ya? Ahí está, con la 2. ¿Ya? Andreita, muy bien, Andreita. Andreita ya tiene su respuesta. ¿Y los demás qué dicen? Andrea ya tiene su respuesta. Y está bien, Andrea. Está muy bien, Andrea. ¿Ya? Andrea ya tiene su respuesta. ¿Y los demás? Ya, a ver, la 2, ¿con qué lo vinculamos? ¿Mm? Con la 1. A ver, ¿qué dice la 2? En el reino animal, esto no es conectora, esto no es conector, no es conector. Eso es un circunstancial, ¿cierto? Como hiperbática. En el reino animal, la visión es vital para la supervivencia, ¿ya? Pues informa al cerebro sobre los depredadores y otras amenazas. La visión, ¿ya? En el reino animal, la visión es importante para la supervivencia. Muy bien, entonces, la 2 la estamos vinculando con la 1. A ver, para responder ello, un grupo de científicos dirigidos por Andrew Huberman de la Facultad de Medicina ha encontrado que
ciertos circuitos cerebrales son responsables de la decisión de luchar? ¿Para responder qué? Si acá no hay pregunta. En la 2 no hay pregunta y acá dice para responder ello. Definitivamente no se puede enlazar con la uno, ¿no? Para nada se enlaza con la uno, ¿ah? Para nada, ya tendría su respuesta. Profesora, ¿se va a enlazar con la 5? A ver, vamos a ver, ¿ya? La visión es vital para la supervivencia en el reino animal. ¿Ya? ¿De acuerdo? Dice, gracias a ella, el cerebro genera una reacción adecuada. Valor o miedo. O sea, ¿gracias a quién? Gracias a la visión. ¿Cierto? Gracias a la visión. Interesante. ¿Ya? Había una sola opción, chicos, ¿ah? Había una sola opción. ¿De acuerdo? Ya. Basta que encuentres un vínculo y ya comienza a descartar. Necesitas tiempo, ¿no? Necesitas tiempo. Bien. ¿Listo? A ver, leemos el texto. Una lectura rápida del texto, ¿ya? A ver, chicos, ¿qué dice en este texto? A ver, ¿qué dice en este texto? Los científicos se encontraron en el sur, donde se encuentran las famosas líneas de Nazca, nuevos trazos. Ya, entonces esto me está hablando, ¿no? De los nuevos trazos, que estuvieron ocultos más de 1000 años. A diferencia de las líneas conocidas hasta ahora, las nuevas, ya, no eran tan visibles, pues con el paso del tiempo se fueron desgastando hasta convertirse en débiles marcas en el suelo. Para la visión humana detectar las líneas habría sido imposible, pero como el estudio se realizó con drones de una calidad increíblemente alta, dichos trazos nuevos fueron identificados. Para hacerlo, utilizaron técnicas basadas en el escaneo tridimensional del terreno. Lo más interesante sobre las líneas nuevas es que tal vez no fueron hechas por los nativos nazca. Ah, mira, no ha sido hecho por los nativos nazca. Ojo, dice tal vez. Tal vez. ¿Ya? Tal vez. Estos trazos, ahora descubiertos, en realidad datan de cientos de años de las líneas que ya eran conocidas. La teoría más fuerte propone a la cultura Paracas, anterior a los Nazca. Ah, Paracas es antes que los Nazca. Los Paracas se situaron en la zona entre 800 y los 100 años antes de la era común. Ah, entonces esto es probable que lo hayan hecho los Paracas y no los Nazcas, ¿ya? Los Nazcas no hicieron. O sea, ¿qué quiere decir? Que los Nazcas, para hacer esas líneas, ¿de quién aprendieron? ¿Ah? ¿De quién aprendieron? Mm, Interesante, ¿no? ¿De quiénes han aprendido los Nazcas? O sea, ¿quiénes fueron los maestros? Según este texto, los maestros en las líneas fueron los Paracas. Interesante, interesante, interesante texto.
Pregunta. Se puede inferir del texto que los Nazca probablemente, los Nazca, probablemente aparecieron después de los 100 años de la era común, probablemente, pero no, eso está certificado, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Está certificado o no? ¿Mm? Entonces no puede ser la A, pues. No podría ser la A. ¿Ah? No podría ser la A. Ya. Vamos, siguiente. B dice, tuvieron un desarrollo artístico. Los Nazca tuvieron un desarrollo artístico mayor a los Paracas. ¿Artístico? Un desarrollo artístico, estamos hablando de líneas, ¿cierto? ¿Fueron los ejecutores, los Nazca, de las famosas líneas de Nazca? Bueno, eso es obvio, pero no es una probabilidad, no es una inferencia, ¿no? Los Nazcas derrotaron a los Paracas en cruentas guerras locales, pero eso no está en el texto, es incompatible. Probablemente los Nazca aprendieron de los Paracas la técnica de trazar líneas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la clave para ustedes? ¿Cuál es la clave, muchachos? ¿Mm? ¿La B o la E? ¿Por qué la B? ¿Tuvieron un desarrollo artístico? Pero mira, en el texto te está hablando del arte o te está hablando de las líneas nada más. Te habla de las líneas, Ángelo, no tienes por qué dudar. ¿Sí? Te habla de las líneas de Nazca. ¿De acuerdo? Las líneas, todo es líneas. Y que han encontrado líneas nuevas. No tienes por qué dudar que tuvieron un desarrollo artístico mayor al de los Paracas. Esto, no está el tema del desarrollo artístico. No está el tema. ¿De acuerdo? ¿Sí? No está el tema del arte, ¿no? Estamos hablando de líneas nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es la clave. Muy bien, chicos. Llegamos a la parte final. Bien, hemos acabado por primera vez y a tiempo, ¿ah? Eso es gracias a la participación de cada uno de ustedes. Se hace más fluida la clase y avanzamos, ¿no? Como que da a entender de que están viendo las estrategias. En realidad, en razonamiento verbal, pues el ejercicio nunca te va a venir igual, ¿no? Sino lo que tienen que desarrollar son estrategias, cómo resolver un ejercicio de coherencia, qué debo de considerar, qué no. Vamos a detener la grabación.